Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén todos bien. Nuevamente estamos el día de hoy en un video de análisis de inicio de semana. Los temas son estos y vamos a comenzar una vez porque les aseguro que el video va a estar muy interesante. Vamos a comenzar con este video, con esta sección que la he titulado Hablemos de inflación. El pasado 11 de febrero, Pablo Gil, una persona por cierto a quien yo respeto bastante y recomiendo que sigan, es un trader de muchos años de experiencia, bueno, comunicó en el Twitter que va a haber un cambio en el cálculo del índice de precios al consumidor de los Estados Unidos, en cómo se calcula la inflación de los Estados Unidos. Va a ejercerse a partir del 10 de febrero de este año y veremos este dato reflejado en este dato de inflación que sale el día martes de esta semana, mañana martes de esta semana. Y por aquí alguna información que yo he conseguido de este medio Indra Strat. Salió la publicación el pasado miércoles 11 de enero. He tratado de buscar en la misma página de la Oficina de Estadística de Labor de los Estados Unidos, pero yo no he conseguido nada, solamente he conseguido este artículo que nos menciona que este cálculo de acá, ¿no? Dice que la publicación del IPC de este enero previsto para el viernes 10 de febrero marcará el comienzo de la transición a la ponderación anuales. Dice que va a haber un cambio en el IPC de vehículos nuevos, que se implementará una actualización metodológica justamente en tema de vehículos nuevos. También se revisarán anualmente las ponderaciones del IPC en función de solo un año calendario. Antes se utilizaban 2 años, ya aquí por aquí lo dicen. Estos cambios además tendrán un impacto en el IPC para consumidores urbanos, es el IPC, el CPI-U, y también los asalariados, trabajadores administrativos, que es el BW. Todos estos datos los pueden conseguir en la misma página de estadística de labores de los Estados Unidos, ¿no? Acá no solamente está el IPC que tal cual lo conocemos nosotros, que es el urbano, también hay otros. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido cuando Estados Unidos ha cambiado la forma del cálculo de inflación? Porque este no sería el único evento. Pues tenemos esta página web que la tienen aquí por si ustedes quieren entrar. Y tenemos, por ejemplo, esta línea de color azul que es cómo se medía la inflación en los años 80. Ya, esta es según cómo se calculaba la inflación basada en estadística que se tenía o cómo se calculaba en los años 80. Y la de aquí es la inflación actual, tal cual la conocemos nosotros. Y como pueden ver, hay una gran diferencia de cómo el dato de inflación que se medía en los 80 es mucho más bajo. Ya tenemos que, por ejemplo, en el año 2007 teníamos una inflación del 10% y según el dato de inflación de los años 80, y luego actualmente tendríamos una inflación del 14% si hubiéramos seguido calculando la inflación de esta forma. Ahora, como saben, estamos en el 6 y pico por ciento. Y luego tenemos aquí a la mano derecha cómo ha cambiado la inflación con el cambio del cálculo que se dio en 1990 en adelante, ¿ya? Y por ejemplo, después del dato de 1990, ese cambio que hubo en el cálculo, en el año 2007 tendríamos o hubiéramos tenido una inflación del 6% con este cambio, ¿ya? Por cierto, al día de hoy, con este cambio de 1990, nuestra inflación hubiera sido del 10% y actualmente, bueno, es la que tenemos aquí, ¿no? Del 6 y pico por ciento. Entonces vemos que en los 80 teníamos una inflación en el 2007 del 10, luego después del cambio del 90, la inflación pasó a estar al 6 y actualmente rondaba el 2% en el año 2007. Y al día de hoy, según el cálculo de 1980, nuestra inflación estaría cerca al 14%. Con el cambio que se dio en los 1990, la inflación estaría en el 10%, pero al día de hoy está la inflación en el 6 y pico por ciento. Entonces, como se pueden dar cuenta, cada vez que ha habido un cambio en cómo se calcula la inflación, pues sorprendentemente la inflación reduce. Y ahora, ¿por qué es esto importante? ¿A qué se debe este posible cambio que no sabemos qué tanto va a impactar el cambio de la inflación? No sabemos si es que va a impactar de una forma tan abrupta como la que hemos tenido.
o va a ser un impacto menor. Pero ¿a qué creo yo que podría deberse este cambio? Pues esto es importante debido a que, por ejemplo, aquí tenemos un estudio que ha hecho Apollo Academy, que es demasiado pronto para que la Fed declare la victoria sobre la inflación y los mercados deberían estar prestando atención. Tenemos aquí la inflación sticky de la Fed, ya esa inflación pues core que lógicamente está constantemente ahí permanente, pero acá por ejemplo se excluye todo lo que tiene que ver con vivienda. Luego aquí tenemos la inflación sticky también, que es la de aquí de la Fed. Y luego tenemos aquí esta, digamos, la persistencia en cómo se mide la inflación, pero en el dato de Nueva York. Y como vemos, todos son aún valores de inflación bastante elevados. ¿Ya? También tenemos además que se están reapuntando la venta de vehículos y también mejoran las condiciones para comprar vehículos. Vemos aquí esta de acá de color verde es la venta de vehículos que está ligeramente aumentando y también las condiciones para compra de vehículos que también está ligeramente aumentando. Luego también hay mejoras en el sentimiento de los consumidores para aquellos que tienen ingresos superiores a los $100,000 anuales y aquellos que tienen ingresos menores a los $100,000 anuales. También tenemos que ha aumentado el optimismo de los CEOs sobre las perspectivas a futuro. Y también tenemos aquí que pues la Universidad de Michigan en el último, digamos, en las últimas expectativas de inflación ha habido un ligero aumento en las expectativas debido a los precios más altos de la gasolina. Luego también este es otro promedio de 16 indicadores de Goldman Sachs de sentimiento del consumidor, que vemos también que pues está aquí aumentando, ya hay un gran aumento, aún sigue estando en terreno, por decirlo así, negativo, ya no vemos, digamos, ese sentimiento positivo que sería por arriba de esta franja media que tenemos aquí, sino que está justo en estos niveles, ya, justo en estos niveles de aquí que estábamos a finales del año 2021. Entonces vemos mejoras en el sentimiento de los consumidores por aquí. Luego también los gestores de fondos activos cada vez están más expuestos, cada vez tienen menos riesgo al mercado de valores norteamericano. Y además tenemos temas de petróleo, ¿ya? La producción de petróleo aún no alcanza niveles previos a la pandemia y de hecho le está costando bastante avanzar digamos, a las producciones que teníamos previas a la pandemia y posiblemente esto se debida pues a que incluso ahora tenemos menos plataformas activas de petróleo. Cada vez están, parece, descendiendo las plataformas activas de petróleo. Aún tampoco alcanzamos los niveles previos a la pandemia. Y además de esto tenemos las reservas estratégicas de petróleo que cada vez siguen cayendo y también el stock, los inventarios comerciales de petróleo que también están disminuyendo. Y todo esto, pues como ya sabemos, hace aumentar los precios. Si vamos a tener menos petróleo, digamos, en el mercado, pues eso hace que el precio del petróleo aumente. Y sabemos que la inflación tiene un componente importante relacionado a la energía, ¿no? Precios de petróleo y demás. Luego también tenemos que estos dos cuadros los hemos visto en el video de la semana anterior, si gustan pueden volver a verlo, pero también tenemos buenos datos de empleo y una reapertura en China. Y todo lo que hemos visto anteriormente, todo, señores, lo que hemos visto anteriormente es inflacionario, ¿ya? Todo esto va a generar inflación, más empleo, reapertura de China, menos inventarios de petróleo, la producción de petróleo no aumenta, los gestores de fondo, el sentimiento del mercado, el sentimiento del consumidor, expectativas de inflación, todo esto es inflacionario y es muy posible que pues debido a todo esto que se viene es que pues los Estados Unidos está viendo algún cambio en cómo medir el dato de inflación. Esto es lógicamente una mera especulación, pero ya sabremos si es que llegado el dato, pues existe un gran cambio o no. Y ahora, ¿qué sucede con el consumidor? Ok, van a modificar posiblemente el dato de inflación, no sabemos qué tanto va a ser, pero ¿cómo está realmente el consumidor? Bien, tenemos
según el BOFA, que indica signos de fortalecimiento en el gasto de los consumidores, tanto en tarjetas de crédito como de débito, tanto en comercio minorista como en servicios, y se está acelerando desde diciembre. Dice, el gasto total con tarjetas de crédito y débito del Bank of America por hogar aumentó un 5.1% interanual en enero y frente al 2% de aquí de diciembre. Entonces vemos que parece que los consumidores pues están dándole buen uso a tarjetas de crédito y al débito, pero lo que sucede realmente es que las tasas de interés de tarjetas de crédito se han disparado y actualmente están o rondan en promedio el 19%. Esto es bastante elevado para los Estados Unidos, pero tenemos también bajos niveles de ahorro y altos niveles de gasto de tarjetas de crédito. Entonces, la posición de los consumidores en los Estados Unidos no es tan buena como se cree. Y ahora viene la pregunta, ¿podrá Estados Unidos llegar a ese soft landing que tanto se habla? ¿Será que esta vez es diferente? Bueno, aquí hay una data muy interesante ya, que son las veces que se ha mencionado la palabra soft landing en las publicaciones, en las historias de Bloomberg. Y vemos que esto pues se ha dado en periodos anteriores. Se ha dado por aquí, por estos años. Se dio también previo al 2007, ¿ya? Entonces, hablar de soft landing es algo que ha ocurrido históricamente. ¿Será esta vez diferente? Pues ya lo veremos. Y ahora nos preguntamos cómo está el mercado. Ok, ya hemos hablado un poco de la inflación, de lo que puede venir, por qué puede estar el cambio, pero ¿cómo está el mercado? Bueno, este de aquí es el indicador de sentimiento de mercado de Morgan Stanley, ¿ya? Tenemos que actualmente este sentimiento es alcista y está casi en máximos desde el 2021, ¿ya? Otra vez tenemos este indicador en máximos. Entonces, ojo, cuidado. ¿Qué más tenemos? Que el crecimiento del EPS a 12 meses es negativo por quinta vez desde el año 2000. Lo hemos tenido aquí en los años 2001, aquí durante la crisis financiera, por aquí también y bueno, aquí también debido a la pandemia. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que sucede cuando este crecimiento de los EPS cae debajo del 0%? Bueno, el SP500, que es la línea de color azul, cae. Ha sucedido aquí, ha sucedido aquí, vemos que también ha sucedido aquí, y bueno, aquí también ha sucedido, es bastante obvio. Ahora, yo me pregunto, ¿será esta vez diferente? ¿Ya? ¿Es que la caída de estos precios está frente a nosotros o ha estado detrás? ¿No? Yo sinceramente veo que aún podemos tener caídas. Después de todo lo que hemos visto anteriormente, ¿ya? Aún este escenario es posible. Y aparte, la historia nos lo dice. Ya veremos si es que esto sucede así o no. Y aquí también tenemos los beneficios futuros del SP500 que por cierto siguen cayendo. Y luego también, ¿qué dice la estadística con respecto a este mes? Bueno, febrero estadísticamente es un mes que después del 15, después de la mitad del mes, sinceramente no pinta bien. Esta de acá es estadística ya del mes de febrero desde 1950 hasta el año 2022. Y aparte también tenemos que el mes de febrero, en un escenario ya de preelecciones, como es este año, porque las elecciones se van a dar el siguiente año 2024, en un escenario de preelecciones, febrero es el mes con menor rendimiento en los 4 primeros meses. Y ni que se diga en mayo, por cierto que es negativo. En junio tenemos un rendimiento positivo que no es un poco mejor que el mes de febrero, ya, pero el mejor mes de todos ha sido enero, el mes que ya hemos pasado. Bien, y ahora veamos a dónde va el dinero. Bueno, tenemos que las compras de los insiders están en niveles muy bajos, ya están en niveles extremadamente bajos, mientras el SP500 ha estado rebotando. También tenemos que los insiders, estos
inversores, ¿no? Que es lo mismo de aquí, ¿no? Compra de los insiders. Aquí tenemos, digamos, por decirlo así, ventas de los insiders. Vemos que las ventas de los insiders en los últimos 12 meses está en niveles máximos. Aquí pues lo que sucede es que mientras hemos tenido este rally reciente en el mes de enero y lo que lleva de febrero, es que pues los insiders han estado aprovechando para vender posiciones. ¿Qué más tenemos? Los inversores extranjeros están comprando una cantidad récord de acciones A de China en enero. Niveles récord desde el año 2017. Luego también tenemos que ha entrado dinero a la tecnología después de 11 semanas. Hemos tenido ingresos a los fondos de tecnología. Y luego también esta gráfica es una gráfica muy buena de, si más no me equivoco, Goldman Sachs, creo que la ha publicado, ¿ya? Donde tenemos aquí una división entre el retorno del 2022 versus el retorno a fecha del año 2023. Y vemos que, por ejemplo, las acciones meme y las acciones YOLO, que han tenido un rendimiento en el 2022 del menos 60%, a fechas del 2023 ya tienen un rendimiento en promedio cercano al 32-33%. ¿Ya? Las acciones que tienen 12 meses de pérdidas, han tenido en el 2022 un rendimiento de menos 55%, ahora tienen un rendimiento del 25%. Las acciones tecnológicas que no tienen beneficios, que el año pasado cerraron con un rendimiento de menos 60%, al día de hoy ya tienen un rendimiento del 21-22% aproximadamente. Entonces, señores, aún parece que no hemos aprendido la lección. Y aquí, ¿a dónde podría ir el dinero? Parece que podría iniciar un nuevo ciclo en los semiconductores. Tenemos aquí los meses en que el índice de los semiconductores ha hecho pico, y tenemos también el rendimiento que pues, lo tenemos aquí, ¿no? Vemos que, por ejemplo, cada vez que han ido pasando los años, parece que este rendimiento del índice de los semiconductores ha ido en aumento. Este 2020 ha sido brutal, ¿no? Lo que ha habido en todo lo que tiene que ver con semiconductores. Ahora, ¿será digamos, nuevo ciclo de semiconductores similar al del año 2020 o será menor? Y finalmente tenemos esta gráfica muy interesante también del BOFA, ya que acá tiene su indicador régimen, que prácticamente es un indicador cuando Estados Unidos pues está en diferentes etapas del ciclo económico, ¿no? Aquí ya, según el BOFA, ha entrado Estados Unidos a territorio de recesión. Y en esta fase de aquí, número 4, ¿cuáles son los activos que mejor lo hacen? Históricamente lo han hecho mejor los activos de una alta calidad, activos de bajo riesgo y de gran capitalización. Compañías grandes son las que se desempeñan mejor en esta fase. Así es que ojito, señores, con los activos. Y ahora veamos las gráficas interesantes de la red. Bueno, desde que ChatGPT se ha vuelto viral, ahora hay más veces en que se están mencionando términos relacionados a la inteligencia artificial en los earning calls de las compañías. Vemos que ha llegado a un pico máximo en este último, digamos, resultados trimestrales que se están entregando. Luego también aquí una gráfica muy interesante que es estadística de Vanguard desde 1926 hasta el año 2011 sobre el Dollar Cost Average, algo que también he hablado en el canal, ya que parece aquí, bueno, también indica, ¿no?, que es una buena manera de minimizar el arrepentimiento que puede surgir al invertir justo antes de una recesión. Pero poner su dinero a trabajar de una sola vez por lo general crea un resultado mucho mejor. Este de aquí es la versión lump sum, que es cuando se invierte todo de un solo golpe, y luego la versión del DCA, ¿no? Y se obtiene mejores rendimientos haciendo un lump sum después de una recesión.
Este estudio ya lo hemos visto en el canal. Si es que lo quieren ver, porque es un video estadístico pero muy interesante, lo voy a dejar por aquí arriba para que ustedes puedan chequearlo y verlo, que es un video de lujo. ¿Qué otro gráfico tenemos interesante de la red? Es que pues ahora en el año 2022 ya son solamente 10 meses los que se tienen en cartera acciones de los Estados Unidos. Se mantienen ahora las acciones por un periodo de 10 meses. En los 70, ya, por los 70, el promedio de duración en cartera de una acción de los Estados Unidos era de 5 años. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ese promedio por los años 2007, 2008 incluso era mucho menor que ahora. Y finalmente terminamos con esta sección con el gráfico del Bull and Bear del BOFA, que ha aumentado de 4.2 a 4.4. Veamos ahora rápidamente los resultados trimestrales para esta semana. Esta semana tenemos compañías interesantes, sí, pero ya no creo que tengamos compañías que hagan mover el mercado fuertemente. Pero sí tenemos compañías interesantes como por ejemplo Coca-Cola, Airbnb, que es una compañía posiblemente esperada por muchos, Cisco, tenemos Applied Materials, John Deere por aquí, y etcétera. Un montón aún de compañías bastante interesantes y espero yo seguidas por analistas y esperadas por muchos inversores también. Pero veamos ahora qué es lo que sucede a nivel de datos macro. El día martes, el día de hoy por cierto no tenemos ningún dato interesante, pero el día martes creo yo va a ser el día más importante de todos. Tenemos el dato de inflación de los Estados Unidos, que ya sabemos que va a venir modificado, ya se va a cambiar el tema del cálculo, ya. Tenemos también el informe mensual de la OPEP, el PIB de la zona euro, dato preliminar, la evolución y tasa de desempleo del Reino Unido y los ingresos medios del Reino Unido. El día miércoles tenemos el IPC y el IPP del Reino Unido. Ojo también con los datos del Reino Unido. Producción industrial europea, balanza comercial europea, ventas minoristas de los Estados Unidos, el speech de Lagarde y la producción industrial de los Estados Unidos. El día jueves, permisos de construcción de los Estados Unidos, el IPP de los Estados Unidos, ojo también con este dato, el índice de manufactura de la Fed de Filadelfia y las nuevas peticiones por subsidio por desempleo de los Estados Unidos como siempre. Cerramos el día viernes con el único dato importante, que son las ventas minoristas del Reino Unido. Y finalmente veamos como siempre el análisis técnico del SP500. Bien, el SP500 pues simplemente ha caído, ya creo que esto era bastante obvio porque habíamos tenido aquí una subida ya y bueno, que ha venido de hecho desde más o menos desde estas fechas, desde el 23 de enero, casi sin descanso, ya descansos pequeños. Esta vez el SP500 ha decidido hacer una pausa en los niveles prácticamente marcados aquí también, los 4064 puntos, ya ha caído por estos niveles, ya y parece que esta zona ahora al parecer actuaría como una zona de resistencia. Veremos ahora qué es lo que sucede ya en esta semana, ya que a nivel de datos macro tenemos el dato de inflación, dato muy importante para los Estados Unidos y posiblemente venga con un cambio. No sabemos si ese impacto será alto, será un impacto leve, tendremos un cambio leve en el dato de inflación o no, ¿ya? Pero dependiendo de ese dato de inflación, creo yo, es que veremos si el SP500 pues sigue, ¿no? Digamos, este terreno alcista que viene ya desde estas fechas, desde prácticamente enero de este año, o el SP500 pues sigue cayendo. En un inicio, lógicamente, vamos a tener nuevamente este nivel de aquí, que va posiblemente a actuar como resistencia otra vez, de los 4170 y pico puntos, ya en un inicio este nivel, y si es que rompe este nivel, pues nos iríamos al próximo nivel de resistencia de los 4300 puntos aproximadamente, ¿ya? Y bueno, yo voy a dejar estas líneas aquí
porque aún creo yo que vamos a seguir teniendo caídas en el SP500. Por lo pronto, el primer nivel sería este de aquí y un segundo nivel podría ser, por ejemplo, este que tenemos aquí, como segundo nivel, por ahora. Y bien, creo que no hay nada más que decir aquí, ya a nivel de compañías no hay nada interesante y lo que va a poner, digamos, a mover al SP500 esta semana va a ser el dato de inflación. Ese va a ser el dato más esperado de la semana. Creo que esto ha sido todo por este video. Si les ha gustado, por favor no olviden dejarle like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.